Y como habíamos dicho, eh, hoy vamos a estudiar como parte del tema de la familia, la ubicación o el traslado hacia el campo de las personas que están en las ciudades y pues también reafirmar a los hermanos que están en el campo, la razón por la cual el Señor quiere que estemos ahí. Em, es interesante las experiencias de los que toda la vida han estado en el campo y la experiencia de una persona que de pronto no toda la vida fue del campo, salió al campo y tiene una experiencia en el campo. Entonces, todo eso enriquece. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, creo que ya están observando la diapositiva. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, siempre que se va a hablar Ese del es, campo, ese es su finquita, profesor. ¿cómo? Esa es su finca. No, 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 esta no es mi finca. Está muy bonita. Siempre que nosotros vamos a salir al campo o hablar del tema del campo, bueno, hay una serie de preguntas. Hay una serie de preguntas para analizar, como hay que salir al campo, qué hay a qué hay que salir al campo, o sea, ¿para qué se sale al campo? ¿Quiénes tienen que salir al campo? ¿A dónde hay que salir al campo? O sea, ¿en qué parte? Siempre son preguntas. ¿Cuándo hay que salir al campo? Si hay que salir al campo, es una pregunta. ¿Y cuándo hay que salir al campo? ¿Cómo debo de salir al campo? Es otra pregunta para analizar. La primera pregunta es, ¿hay que salir al campo? ¿Es el plan de Dios que salgamos al campo? Mensajes selectos, tomo 2, página 407. Dice lo siguiente, los padres deben comprender que la educación de sus hijos constituye una obra importante en la salvación de las almas. El campo ofrece oportunidad para una abundante ejercitación en la práctica de hacer lo que debe ser hecho y que proporcionará salud física mediante el desarrollo de los nervios y los músculos. Fuera de las ciudades es mi mensaje para la educación de nuestros hijos. Entonces, al responder esta pregunta, tenemos que tener en claro dos cosas. Uno es la salida al campo y otro es la huida al campo. La huida al campo es una cosa muy diferente a la salida al campo como tal. La huida al campo es cuando llega la ley dominical y el hermano que vive en la ciudad, por X o Y razón, que no pudo salir antes, entonces tiene que huir por el tema de la ley dominical. El otro es el tema de la salida al campo en el proyecto de educación. Por eso al inicio de este párrafo dice, los padres deben comprender que la educación de sus hijos constituye una obra importante en la salvación de las almas. O sea, en la salvación de las almas de los hijos, la educación es una obra importante. Dentro del proyecto de salvación de sus hijos, la educación es una obra importante, cobija muchas cosas. Y ya aquí de subrayé en rojo, dice, fuera en las ciudades es mi mensaje para la
educación de nuestros hijos. Entonces, uno de los puntos fundamentales para la educación de los hijos es fuera de las ciudades. Entonces, tiene que ver con la salvación, sí, porque dice que la obra más importante, perdón, en la salvación de las almas de los hijos, una obra importante es la educación. Y para la educación, uno de los puntos es fuera de las ciudades. Entonces, vemos que sí hay que salir al campo en el proyecto educativo de Dios para la salvación de las almas. En el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 410, dice lo siguiente. Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los hombres y a las mujeres. Con el fin de lograrlo, inventa toda clase de novedades, diversiones y toda clase de recursos que resultan excitantes. Y las ciudades del mundo están llegando a ser hoy como las ciudades que existían antes del diluvio. ¿Quién será amonestado? Volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solo con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Hay un punto que es el tema de los cerros y las montañas. Siempre el énfasis es hacia esos lugares. A veces preguntan la ubicación, aquí nos habla de cerros y las montañas. Siempre la planicie, pues, bueno, ese es otro tema que quizás hoy no voy a tratar, pero siempre habla de cerros y montañas. Te dice donde podáis aprender su voluntad y sus caminos, a estar solo con Dios. Pero no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades, donde hay perturbaciones, confusión constantes. Entonces ya viene aquí una palabra clave. La palabra clave aquí es, pero no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en la ciudad. Ya desde ahí ya partimos, que no es la voluntad de Dios. Una cosa es voluntad de Dios y otra no es voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es que su pueblo esté en el campo, que no es la voluntad de Dios que su pueblo esté en la ciudad. Hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo, donde puedan poner su casa en la tierra y cultivar sus propios frutales y verduras, donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Llevad a vuestra familia lejos de las ciudades es mi mensaje. Llevad a vuestra familia lejos de las ciudades es mi mensaje. Habla de lejos de las ciudades. Entonces, aquí ya resolvemos la primera pregunta, ¿no? Hay que salir al campo. Según la voluntad de Dios, sí, hay que salir al campo. En el proyecto educativo de Dios, en el tema de la salvación de las almas. Mensajes selectos, tomo 2, página 408. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamado a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que desean aprenderla. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de las manos de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Entonces dice que en el campo nos esperan abundantes bendiciones. ¿Pero para quiénes? Para los que deseen aprender. Bueno,
ya resolvimos esa primera pregunta. Sí, hay que salir al campo. Entonces, ¿a qué hay que salir al campo? O sea, ya sabemos, pues, que es el proyecto educativo de Dios, que es la voluntad de Dios, pero ¿qué cosas, qué detalles hay que tener en cuenta? ¿A qué vamos a salir allá? Bueno, el primer punto, salimos al campo para realizar obra misionera en la ciudad. Para algunos hermanos es como contradictorio. ¿Cómo? Vamos a ir al campo, pero para hacer obra en la ciudad. Para eso nos quedamos allí, en la ciudad. Y viene la pregunta que siempre se hacen. Yo he escuchado hasta pastores. Hace poco me hizo un pastor esa pregunta. Pero si todos los adventistas del séptimo día se trasladaran al campo, ¿quiénes harían la obra misionera en las ciudades? Vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía. Mensajes selectos, tomo 2, página 410, 411. Hay que hablar la verdad, ya sea que los hombres la escuchen o no. Las ciudades están llenas de tentaciones. Deberíamos planear nuestra obra. Deberíamos planear nuestra obra de tal manera que podamos mantener a nuestros jóvenes tan lejos como sea posible de esa contaminación. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. Aquí viene una palabra clave, puestos de avanzados. El mensajero de Dios dijo, no serán amonestadas las ciudades. Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Entonces vemos aquí palabras clave, ¿no? Puesto de avanzada, un lugar fuera en el campo que se utiliza para trabajar la ciudad misioneramente. Y está hablando el mensajero de Dios. ¿Qué dice el mensajero de Dios? Hace una pregunta. ¿No serán estadas las ciudades? La respuesta es sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ella. O sea, el pueblo que vive en ella no es el que la va a amonestar. ¿Quién es el que la va a amonestar? Sino mediante sus visitas realizadas para advertirla de lo que acontecerá sobre la tierra. Según el contexto, ¿quién va a realizar las visitas? Porque una visita es alguien que no vive ahí. Esa es una visita. Van a ser aquellos que están en los puestos de avanzada, los que van a amonestar a las ciudades. Entonces, una de las funciones que debemos tener nosotros como pueblo de Dios en el objetivo de trasladarnos al campo es amonestar a las ciudades. ¿Qué otro punto hay que tener en cuenta al salir al campo? Sembrar su propio alimento. Ese es otro objetivo. Mensajes selectos, tomo 2, página 410. Ya esta la leímos, así que no la voy a leer toda. Lo que está subrayado en negrilla dice, el Señor quiere, quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo, donde puedan poner su casa en la tierra y cultivar sus propios frutales y verduras. Entonces, en ese proyecto familiar, el Señor quiere también que su pueblo genere alimento, genere sustento. Eh, Cada vez se queda uno impresionado hoy en día de los precios, ¿no? De los alimentos, lo caro ya que está. Pensar uno que un mango valga 5.000 pesos. Un mango, 5.000 pesos. Ayer vi ese precio. Un mango, 5.000 pesos. En la ciudad, pues el que está en el campo y lo va a llevar a vender, no le pagan 5.000 pesos por mango en los intermediarios. Entonces, a veces nosotros siempre aplicamos, llegará el tiempo en que no se podrá ni comprar ni vender.
pensando en la ley dominical. Pero hoy en día, pues, con el costo que hay de los alimentos, comprarlos ya casi no se pueden ni comprar, porque eso es una carestía muy tremenda. Entonces el Señor quiere que nosotros cultivemos nuestros productos para que no sobre alimento, haya abundancia. Y también para prepararnos, cuando llegue la ley dominical, ya tener nuestros propios recursos. Viene otra pregunta que también es importante. ¿Quiénes tienen que salir al campo? ¿Quiénes son los que tienen que salir al campo? Porque algunas personas tienen claro de que sí hay que salir al campo, pero no todos. Vamos a ver aquí quién es. Mensajes selectos, tomo 2, página 410. Esta ya la leí. Es la misma pasada, pero vamos a leer lo que está en negrilla. Pero no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en la ciudad. Está hablando de las familias que no están en la ciudad. La otra parte negrilla esta dice, el Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo. Entonces, aquí está hablando del conjunto familiar. No es el esposo solo o la esposa sola o los hijos solos. Quiere que la familia completa salga al campo. La familia completa. Entonces, las familias es uno de los que tienen que salir al campo. Vamos a mirar qué encontramos. Es solo las familias las que deben de salir al campo en el pueblo de Dios. Mensajes selectos, tomo 2, página 410, 411. Iglesias, pero no instituciones en la ciudad. El Señor nos ha indicado repetidamente. Aquí es el Señor que está instruyendo. El Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades, desde puestos de avanzadas ubicados fuera de ellas. Algunos hermanos tergiversan, ¿no? Algunas cosas que están fuera hasta del contexto del mismo texto. Dicen que debemos trabajar. O sea, uno debe vivir en el campo, pero todos los días debe ir a la ciudad a trabajar en su trabajo normal. Entonces uno se ubica en una finca y va a trabajar su trabajo normal, en la oficina o cualquier cosa. Allá es que vamos a trabajar en las ciudades, desde puestos de avanzada. Dice aquí, debemos trabajar. Cuando usted mira el contexto de toda la cita, está hablando del trabajo misionero, que ya lo leímos anteriormente, ¿no? El trabajo misionero. Debemos trabajar el trabajo misionero en las ciudades, desde puestos de avanzada. Ya leímos la cita pasada, donde hablaba de puesto de avanzada, un lugar en el campo para ir a evangelizar. Y esos puestos de avanzada deben estar ubicados fuera de la ciudad. Ahora dice aquí, en esas ciudades debemos tener casas de culto, como monumento de Dios, pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, o sea, la imprenta, a la curación de los enfermos, a los sanatorios, Hay un audífono prendido. Hay un micrófono prendido. Por favor, apáguenlo. pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, o sea, las imprentas, a la curación de los enfermos, los sanatorios, y a la preparación de los obreros, deben establecerse fuera de la ciudad, o sea, donde se preparan los obreros, donde se estudia, se preparan los obreros misioneros, deben establecerse fuera de las ciudades. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la vida en la ciudad. Entonces, vemos que no solamente son las familias como tal, sino la imprenta, el sanatorio, las escuelas donde se preparan los obreros, deben estar fuera de las ciudades. Mensajes selectos, tomo 2, página 409. Todavía se da esta instrucción.
todavía. Salid de las ciudades, estableced vuestros sanatorios, escuelas y oficinas, o sea, las oficinas de la administración de la iglesia, lejos de los centros de población. Aún las oficinas, lejos de los centros de población. Ahora hay muchos que prefieren quedar en las ciudades. Pero miren esta parte. Pero dentro de poco llegará el tiempo cuando los que deseen evitar ver y oír el mal se trasladarán al campo, porque la maldad y la corrupción aumentarán a tal grado que la atmósfera misma de las ciudades parecerá estar contaminada. Aquí hay un punto importante, ¿no? Hablando aquí de Colombia, voy a hablar de Colombia porque habrán hermanos de Colombia, pero hay hermanos, me imagino, de otros países. El punto aquí central es que a veces en algunas zonas de Colombia, en el campo, hay una tremenda corrupción. Bueno, por los problemas de tipo de políticos y de guerras que hay habido siempre en Colombia. Entonces, la salida al campo en Colombia tiene que ser con mucha consideración, porque hay zonas muy complejas de conflictos armados, y ese es otro tema, ¿no? Porque lo que estamos tratando es de evitar, de oír, ver el mal y la corrupción. Entonces, esa salida al campo también tiene que tener esa consideración, que donde yo salga no sea una zona de conflicto o de guerras o de corrupción y de maldad. Dice, Dios ha advertido una vez tras otra que nuestras escuelas, casas editoras y sanatorios deben establecerse fuera de la ciudad, donde puedan enseñarse a los jóvenes con la mayor eficacia posible qué es la verdad. Ahora dice aquí esta parte, que nadie procure utilizar los testimonios para respaldar el establecimiento de grandes intereses comerciales en las ciudades. No invalidéis la luz que ha sido dada acerca de este asunto. Entonces, nadie tiene que utilizar los testimonios para respaldar el establecimiento de grandes intereses comerciales en la ciudad. Entonces, tienen que salir al campo. Nos habla de las familias, los sanatorios, las escuelas, las oficinas, las casas editoras. Pero nos habla de que qué obra debe estar entonces en la ciudad, qué obra. Vamos a ver casas de culto, escuela de iglesia, restaurantes. ¿Por qué escuelas de iglesia? Si ya hablamos de escuelas que deben estar afuera. Bueno, dice lo siguiente. Mensajes selectos, tomo 2, página 410. Bueno, esta ya la leímos, así que no la voy a leer toda. Dice, en esa ciudad debemos tener casas de culto como monumentos de Dios. O sea, el templo donde se estudia la palabra de Dios. Evento de los últimos días, página 123. En las ciudades se necesitan escuelas de iglesia, ¿verdad? Iglesias y restaurantes. Mucho más se puede hacer para salvar y educar a los niños de los que en la actualidad no pueden salir de las ciudades. Hay personas, hermanos, que no pueden salir de la ciudad. Entonces, por ellos hay que hacer algo. Dice, este es un asunto digno de nuestros mejores esfuerzos. En las ciudades han de establecerse escuelas de iglesia. Y en relación con esas escuelas, de, de trazarse planes para la enseñanza de estudios más avanzados cuando haya demanda de ellos. Entonces, hay niños, hijos de una hermana, por ejemplo, que el papá de ellos o el esposo no es cristiano y no tiene ningún interés de salir al campo. Entonces esos niños puedan estudiar en esas escuelas de iglesia. Y por eso pues habla de esas personas
que en la actualidad no pueden salir de las ciudades. Y por eso nos habla aquí de escuelas de iglesia. Entonces, hay hermanos que han utilizado estos pasajes de escuelas de iglesia para decir que no, las escuelas pueden estar en la ciudad, las escuelas adventistas. Pero aquí está hablando para esos hermanos que no pueden salir de las ciudades. Pero el proyecto es que salgan. Pero hay unos hermanos que por sus circunstancias familiares o económicas o de otra índole no pueden salir y hay que tratar de ayudar a esos niños que están ahí. Mensajes selectos, tomo 2, páginas 162, 163. Nuestros restaurantes deben estar en las ciudades, porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarles los principios que rigen la vida sana. Y por ahora tenemos que utilizar salones de reuniones en las ciudades, pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Entonces dice que todavía podemos tener algunas reuniones en las ciudades, en los salones de reuniones, ya. Debemos tener los restaurantes y de ahí habrán obreros que trabajarán en ellos para alcanzar a la gente, teniendo contacto con su puesto de avanzado. Ahí llegarán ellos, enseñarán, eh, harán sus alimentos y tendrán un contacto con las personas. Pero lo preocupante, dice aquí, pero dentro de no mucho, pero dentro de no mucho tiempo, habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. No podrán hacerlo. O sea, habrá un grupo de personas que no podrá hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Y viene la siguiente pregunta. Bueno, ¿y a dónde hay que salir al campo? ¿Lejos o cerca de la ciudad? Si vamos a hacer la obra en la ciudad, debemos estar algo cerca para poder trasladarnos. O más bien lejos, como algunos hermanos tienen la idea que tienen que ser a 6, 7 horas de camino en animales, caballos, donde no llegue carreteras para estar lejos de la ciudad. O en un término intermedio, ¿qué es estar lejos de la ciudad? Por ejemplo, yo salí ayer a la ciudad y yo siento que estoy cerca de la ciudad y estoy a 3 horas en carro, 3 horas yendo, 3 horas viniendo. Y yo siento que eso es cerca de la ciudad. Pero para otra persona, 3 horas en carro, eso es mucho tiempo, o sea, está bien lejos. Y una de las razones es porque por lo menos por acá, donde yo vivo, de un pueblo a otro, lo más cercano de un pueblo a otro es 1 hora. De un pueblo a otro es 1 hora, porque el resto son 2, 3 horas de un pueblo a otro. En otras partes del país, hace poco fui a La Guajira y me quedé, pues no había ido, a pesar de que soy de Valledupar, y me quedan tan cerca los pueblos, no había tenido la oportunidad de ir. Pueblos, bueno, he viajado hasta fuera del país y yo tenía no preocupación, sino, oiga, yo no conozco ni siquiera lo que tengo alrededor donde nací. Así que me salió unas conferencias y aproveché para conocer por allá. Y me quedé asombrado que cada 15 minutos era un pueblo. Cada 15 minutos era un pueblo. 4 o 5 pueblos de 15 minutos. Y por donde yo vivo, que el mínimo, el más cercano de un pueblo a otro son 1 hora. Entonces, todos esos conceptos de lejos o cerca son muy, muy particulares, ¿no? Muy particulares para cada persona. Eh, por eso algunos hermanos dicen que no, que tenemos que estar 5 horas a pie de donde lo deje el carro a uno. Entonces, a algunas personas de ciudad eso le parece muy fuerte. Bueno, veamos qué dice acá. Mensajes selectos, tomo 2, página 409. Todavía se da esta instrucción, ya leímos esta cita, salir de las ciudades.
establecer vuestros sanatorios, escuelas y oficinas lejos de los centros de población. Se viene hablando de lejos, ¿no? Lejos de los centros de población. Siguiente, mensajes selectos, tomo 2, página 410. Hasta donde sea posible, ya la leímos también esta cita, hasta donde sea posible nuestras instituciones deberían estar situadas lejos de las ciudades. Siguiente cita, mensajes selectos, tomo 2, página 412. Esta cita ya la leímos ayer. Entonces leo la última parte. Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan tiempos difíciles. Entonces la respuesta sería, ¿a dónde hay que, perdón, eh, sí, ¿a dónde hay que salir al campo? Sería lejos de las ciudades. Ahora el término lejos es el que tenemos que analizar. ¿Qué tan lejos debemos estar de la ciudad si nos toca hacer obra misionera allá? ¿Cuánto tiempo nos tardará llegar? Si tenemos que ir constantemente a las ciudades para hacer la obra, dependiendo de nuestra programación como pueblo, ¿qué tan lejos debe ser? Entonces, eso es muy relativo a cada individuo. A cada individuo la palabra lejos. Viene la pregunta, bueno, ya hemos investigado que sí, hay que salir al campo, pero ¿cuándo? Muchos hermanos tienen en mente que sí, que hay que salir al campo, pero ¿cuándo hay que salir al campo? Cada uno tiene una idea diferente. Entonces, ¿cuáles son las posibles respuestas? ¿Cuándo hay que salir al campo? ¿Antes de la ley dominical? ¿O en la ley dominical? ¿O cuando den el decreto de muerte? ¿O en la pandemia del COVID-19? Porque muchos hermanos en esa pandemia fue que ahora sí ya hay que salir al campo. ¿Cuándo es el momento de salir al campo? Bueno, vamos a mirar antes de la ley dominical. Esto ya la leímos. Mensajes selectos, tomo 2, página 412. Preparación para la crisis de las leyes dominicales. Está hablando de preparación para la crisis, no preparación en la crisis. No debemos ubicarnos. Hay una persona con el micrófono abierto. Revisen, a ver. No debemos ubicarnos donde seremos forzados a estar en contacto estrecho con quienes no honran a Dios. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. Pronto. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios. Y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembran. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. También están hablando de la ley dominical y aquí nos está diciendo que hay una necesidad de apresurarse, de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. No en la crisis, sino para cuando llegue la crisis usted tenga todo. Y el contexto me está hablando de que el pueblo de Dios debe trasladarse fuera de las ciudades a lugares apartados donde pueda cultivar y cosechar. Entonces vemos que no es en la ley dominical en que en forma general el pueblo debe salir de las ciudades. Y con los textos anteriores que hemos leído, lo que hay es evidencia bastante fuerte de que es antes, de manera general. Sabemos que todos no podrán salir así quieran, porque habrán ciertas circunstancias que no los dejen. Ellos tendrán que salir ya
Ahí sí dejarán sus padres, sus hijos, su familia y se irán solos al campo, en la ley dominical. Pero antes tendrán que estar con su familia, haciendo su trabajo familiar. Bueno, hay que salir al campo en la ley dominical. Claro, hay unos que tendrán que salir en esa fecha, porque no podrán hacerlo antes debido a sus circunstancias familiares. Hoy en los testimonios tomo 2 páginas 165, 166. No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos, se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Bueno, este es una cita muy conocida, que es la que más se usa en la iglesia para decir que es con el decreto que imponga el día de descanso papal, es el momento para abandonar las ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Ya? Esa es como la cita clave para decir que es en ese tiempo y no antes. Pero hay que tener en cuenta el ejemplo que nos tienen aquí, el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos. El sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos. Ustedes saben la experiencia. Esto fue escrito alrededor de 1885. Ese es un dato importante para el análisis de esta cita. Fue escrito alrededor de 1885. ¿Qué estaba sucediendo en 1885? En la época de Elena G. de White en Estados Unidos. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué estaba escribiendo ella eso? Ustedes saben que en la época de la hermana White, en 1885, para esa época, estaban habiendo debates en el Congreso de los Estados Unidos para establecer una ley dominical. ¿Ya? Y en ese momento, pues, por eso el pueblo le faltaba un mensaje. Al pueblo adventista le faltaba un mensaje para prepararlo, para terminar su preparación. El mensaje de la justificación por Waggoner y Jones. Y ustedes saben que Jones era uno de los representantes de la iglesia que fue a exponer en el Congreso el tema de la libertad religiosa referente al tema del domingo. Entonces, en 1888, el Señor manda el mensaje de justificación por la fe porque ya se estaba por dar la ley dominical en Estados Unidos. Ya se estaba dando. Entonces, por eso ya estaba hablando de esto, porque se estaba dando ya todo en el Congreso por uno de los congresistas, Blaze, que ahorita lo vamos a mirar aquí. Ya él estaba bueno, luchando por imponer la ley dominical en el Congreso. Entonces, eso ya era evidente que la ley dominical ya venía. Entonces, ustedes saben pero el Señor entonces detuvo eso y hay un espacio largo para el próximo. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, miren, el sitio de Jerusalén se dio de esa manera, parecido, ¿no? Se sitió y los cristianos sabían que cuando sitiaran tenían que huir, ¿verdad? Después sitiado, pero el ejército también se retiró. El ejército se retiró y volvió nuevamente y ahí se atacó. Entonces, miren el mismo proceso que vamos a ver acá.
Eso es lo que hay que entender. El sitio de Jerusalén se dio, los cristianos huyeron, pero ellos se retiraron y cuando volvieron otra vez, entonces ahí sí fue la destrucción. Acá va a ocurrir lo mismo. En 1800, alrededor de 1885, se sitió la ciudad porque ya iban a imponer la ley dominical. Ese era el momento para salir. Pero entonces no se dio la ley dominical, igual que ocurrió allá. Pero cuando se dé, entonces ahí sí viene con todo. Entonces vamos a mirar acá el sitio de Jerusalén, ¿ya? El primer sitio de Jerusalén fue con Cestio Galo. El primer sitio fue con Cestio Galo. Y ahí fue la huida de los cristianos. Pero el Señor no permitió eso. Y se devolvieron los soldados romanos, porque había por allá, creo que era que tenían que ir a resolver un problema que como que estaban invadiendo por otro lado y se fueron para allá. Pasó un largo tiempo y, y entonces el segundo sitio, el de Tito, en los años 70 después de Cristo. Y ahí sí vino la destrucción de Jerusalén. Ellos huyeron aquí. Aquí fue la huida de los cristianos. No acá, en el segundo sitio, porque ahí sí fue de una vez que destruyeron. Aquí se dio la oportunidad de salir de la ciudad, de Jerusalén. Esto es lo que tenemos que entender nosotros de esa cita. Aquí en este primer sitio es la huida de los cristianos. Estamos hablando de 1885 en la época. Entonces, Henry B. Blair, en mayo de 1888, el senador Henry Blair de Nueva Hampshire propuso una legislación destinada a limitar las actividades seculares en domingo. Él fue el que estaba haciendo esa legislación. Inclusive Jones fue ante el Congreso a exponer la libertad religiosa para evitar que impusieran el domingo. Entonces, vamos a ver cómo en esa época, estaba el contexto de la ley dominical ya que se iba a dar. Oye, los testimonios, tomo 2, página 318. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Una crisis aguarda al mundo. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. Oiga con esto. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. Esto se está escribiendo en esa época. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. ¿Qué es eso del fuerte pregón y todas esas etapas? ¿Sí? Acontecimientos que durante más de 40 años nosotros, basados en la autoridad de la palabra profética, hemos declarado inminentes, se están cumpliendo ante nuestros ojos. O sea, lo que ya se venía diciendo, los adventistas estaban diciendo, para esa época de 1885, ya se estaban cumpliendo ante los ojos de ellos. ¿Qué era lo que se estaba cumpliendo? Ya no era una profecía, ya se estaban, dice aquí, cumpliendo ante nuestros ojos. Ya se ha instado a los legisladores de la nación a estudiar la cuestión de una enmienda de la Constitución para restringir la libertad de conciencia. Ha llegado a ser de interés e importancia nacional la cuestión de imponer la observancia del domingo. Mire todo el contexto está hablando. Eso fue cuando Blade estaba ya poniendo eso de imponerlo. Bien sabemos cuál será el resultado de este movimiento. Estamos listos para la crisis. Hemos cumplido fielmente el deber que Dios nos ha confiado de advertir al pueblo acerca del peligro que le espera. Son muchos los que, aún entre los empeñados en este movimiento para imponer el domingo, están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a esta acción. Ese fue el primer sitio. Ahí, en ese momento, cuando ellos vieron que ya estaba a punto ante sus ojos cumpliendo eso y que había un peligro,
hemos cumplido fielmente el deber que Dios nos ha confiado de advertir al pueblo acerca del peligro que le espera. Ahí en ese primer sitio ya tenían que huir. Ya era el momento de comenzar a trasladarse al campo. Pero se detuvo. El Señor mandó el mensaje de justificación por la fe, 1888, Wagorin y Jones, para que el pueblo se preparara para ese conflicto inminente. Ese era el mensaje que lo iba a preparar. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? El pueblo en su mayoría no aceptó el mensaje de la justificación por la fe y el Señor tuvo, porque dice que eran las gotas de la lluvia tardía, el mensaje de la justificación por la fe, porque ya esto estaba listo para darse. Pero como el pueblo no recibió el mensaje, el Señor en su misericordia lo detuvo todo ese proceso de la ley dominical y ese es el primer sitio. Y ahí ya tenía que estar el pueblo saliendo. Y comenzaron a darse los mensajes de la salida al campo. Ahora, cuando llega el segundo sitio, ahí sí, al que lo encontró ahí, va a llevar, como decimos aquí en Colombia, del bulto. Entonces, nos toca a nosotros ser consciente de esta cita, cómo aplicarla. Ahí ya se dio, ya se estaba cumpliendo ante los ojos lo que ellos estaban profetizando hace rato. Entonces, el primer sitio, el senador Blaze, en 1888, para esa época, eh, hace el primer sitio, porque ya estaba casi que se da. Inclusive era tan evidente que ya se iba a dar la ley dominical en ese tiempo, que el Señor manda la justificación por la fe, que eran las gotas de la lluvia tardía, que ya estaba preparando. Si el pueblo recibe, comenzaba el fuerte pregón. No hubiéramos nacido nosotros. Pero el pueblo lamentablemente no cumplió su deber y ahí comienzo del mensaje de salir de la ciudad. Entonces, la hermana White, desde 1888, comienza con más fuerza las instituciones afuera, los colegios afuera, todo afuera. El segundo sitio viene la ley dominical futura, es la última oportunidad de huir para los que no han podido salir. Y algunos adventistas no podrán salir. Es una cita que ya vamos a leerla. No sé qué horas tenemos. Ya estoy terminando y no he terminado el tema. Creo que seguimos mañana. Algunos adventistas no podrán salir de las ciudades. Dice así. Mensajes selectos, tomo 2, página 162, 163. Dice así. Ya lo hemos leído, ¿no? Nuestros restaurantes deben estar en las ciudades, porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarles los principios que rigen la vida sana. Y por ahora tenemos que utilizar salones de reuniones en las ciudades. Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el Señor, que el cielo me ha dado. Bueno, voy a dejar este espacio acá para algunas preguntas, inquietudes. Hoy, bueno, ya no voy a salir. Entonces voy a dar un espacio para preguntas, inquietudes de este tema hasta dónde vamos, ¿no? Hasta dónde vamos. Todavía siguen muchos otros análisis que tenemos que hacer de la salida al campo.